Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, llenos de energía y curiosidad, porque hoy nos adentramos en un tema que estoy segura, va a dar muchísimo de qué hablar. Vamos a desgranar un rumor que ha estado rondando el firmamento del espectáculo, un rumor que ha mantenido a muchos con la respiración contenida, con los ojos pegados a las pantallas y los dedos tecleando sin cesar en busca de respuestas, la supuesta ruptura entre Demet Özdemir y Can Yaman en Italia. Si han escuchado bien, la pareja dorada, la que nos robó el corazón con su química explosiva, ¿habría puesto punto final a su historia de amor en la romántica Italia? ¿Será verdad? Hay algo más detrás de estas especulaciones que han acaparado titulares y conversaciones. Prepárense porque vamos a intentar arrojar un poco de luz a esta intrigante historia, explorando cada detalle, cada pista y cada interpretación posible. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en las profundidades de este misterio, les invito a que, si todavía no lo han hecho, se suscriban a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades, porque prometemos seguir trayéndoles análisis profundos y las últimas noticias del mundo del entretenimiento. ¡Vamos allá! Como muchos de ustedes saben, y para aquellos que se unen por primera vez, es importante contextualizar. Demet Özdemir y Can Yaman se convirtieron en la pareja dorada de la televisión turca, un fenómeno que trascendió fronteras, gracias a su química innegable en la serie que conquistó a millones, Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocimos aquí. Su romance en la pantalla no se quedó solo en la ficción, pronto traspasó los límites del set de rodaje y se convirtió en una emocionante realidad, capturando la atención y la admiración de miles de fans alrededor del mundo. Sus publicaciones conjuntas, llenas de complicidad y miradas que lo decían todo, sus apariciones públicas donde la chispa entre ellos era palpable, y la pasión que irradiaban en cada foto o vídeo compartido, crearon la ilusión de un cuento de hadas moderno, de esos que inspiran y nos hacen creer en el amor verdadero. Sus seguidores se volcaron en apoyo, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y seguidas del momento. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso y a menudo implacable mundo de la fama, las cosas no siempre son tan sencillas y perfectas como parecen desde la distancia. El rumor de la ruptura comenzó a tomar fuerza hace algún tiempo, de forma casi imperceptible al principio, como una brisa que apenas se siente. Al principio se trató de meras conjeturas, de comentarios susurrados en foros y redes sociales, de interpretaciones de pequeñas ausencias. Pero como el viento que va ganando fuerza, la creciente distancia entre ellos, la disminución drástica de publicaciones conjuntas, la ausencia de ambos en eventos importantes donde solían asistir como pareja, y los gestos o silencios que parecían indicar algo más que una simple agenda apretada, empezaron a alimentar las sospechas de una forma más contundente. Los fans observadores innatos notaron cada cambio, cada detalle, y la ansiedad por saber la verdad comenzó a crecer. Pero el punto de inflexión, o al menos el que más resonó y desató la tormenta de especulaciones, fue el supuesto viaje de Demet Özdemir a Italia. Un viaje que, de forma casi premonitoria, coincidió con un periodo en el que Can Yaman se encontraba también en el país transalpino, inmerso en sus proyectos profesionales. Aquí es donde la trama se pone verdaderamente interesante, donde los hilos de la narrativa se entrelazan y la imaginación de los seguidores trabaja a toda máquina. La coincidencia geográfica se convirtió en el epicentro de todas las teorías. Se rumoreaba con insistencia que la visita de Demet a Italia no era simplemente un viaje turístico, una escapada para disfrutar de la belleza italiana o para atender compromisos profesionales como solía hacerlo. No, la especulación iba mucho más allá, se decía que estaba directamente relacionada con la posible crisis que atravesaba su relación con Can. Varios medios de comunicación, tanto turcos como internacionales, y cuentas de redes sociales especializadas en el mundo del corazón, empezaron a especular sobre una posible última oportunidad para la pareja, un intento desesperado por salvar lo que parecía estar tambaleándose. O quizás, y esto es lo que más impactó y generó mayor revuelo, un desenlace definitivo, un encuentro final para poner las cartas sobre la mesa. Se encontraron para hablar las cosas, para sincerarse y buscar una solución. ¿Hubo un intento de reconciliación, un último abrazo cargado de esperanza? ¿O por el contrario fue el escenario perfecto para una despedida, para constatar que sus caminos debían separarse? Las teorías eran tantas como seguidores tenían y cada publicación, cada entrevista lejana, era analizada en busca de pistas. Lo cierto es que hasta ese momento crucial, ni Demet ni Can habían hecho declaraciones oficiales sobre el estado de su relación. Siempre habían mantenido una postura bastante reservada sobre su vida privada,
algo comprensible y, en teoría, admirable en un mundo donde la intimidad es un bien escaso. Sin embargo, esta reserva, lejos de apagar las llamas de la especulación, dejaba un vacío enorme para que los rumores fluyeran libremente, alimentados por la imaginación colectiva. Y en el caso de ellos con la fama que ostentan, esa fama que los ha elevado a la categoría de ídolos, esos rumores a menudo se magnificaban, se distorsionaban y se convertían en verdades universales para una audiencia ávida de información, incluso si ésta era especulativa. Recordemos que su relación desde el principio fue objeto de un intenso y a veces asfixiante escrutinio. Cada paso que daban, cada palabra que publicaban en redes sociales, cada gesto captado por las cámaras, era analizado al milímetro por miles de ojos expectantes. La expectación era tal que cualquier mínima variación en su comportamiento era motivo de debate. Y cuando las cosas, al parecer, empezaron a enfriarse, la presión mediática se multiplicó exponencialmente. Se hablaba de celos, de agendas apretadas que los mantenían separados durante largos periodos, de diferencias irreconciliables en sus planes de futuro, de incompatibilidades personales. En fin, todo el abanico de posibles motivos que suelen afectar a las parejas en la vida real, pero amplificado por el megáfono de la exposición pública y la vorágine de las redes sociales. La figura de Italia en esta historia es, sin duda, bastante relevante y cargada de simbolismo. Can Yaman, como muchos de ustedes saben, ha estado muy activo en Italia en los últimos años, participando en diversos proyectos televisivos y publicitarios que le han valido una enorme popularidad y una base de fans sólida en el país. Demet, por su parte, también ha tenido apariciones y proyectos que la han llevado al país de la pasta y el arte, forjando su propia conexión con la audiencia italiana. Por lo tanto, que ambos coincidieran en el mismo lugar, en Italia, y precisamente en un momento de supuesta tensión en su relación, era una señal de alarma para muchos, una coincidencia que no podía ser casual. Se reunieron para intentar salvar lo que quedaba de su amor, para darle una última oportunidad en un lugar que ambos frecuentaban y apreciaban. ¿O fue este escenario romántico e icónico el marco perfecto para poner punto final a la historia, para un último adiós en tierras extranjeras? Las redes sociales, como era de esperar, se llenaron de comentarios, de debates encendidos, de teorías contradictorias. Los fans de ambos, que se habían convertido en una suerte de familia virtual, se dividieron entre quienes apoyaban fervientemente la relación y deseaban su continuidad, y quienes, con el corazón encogido pero siendo realistas, pensaban que lo mejor era que cada uno siguiera su propio camino si ya no eran felices juntos. Intercambiaban teorías conspirativas, compartían supuestas informaciones y, sobre todo, deseaban con todas sus fuerzas tener información confirmada, una verdad clara y rotunda que pusiera fin a la incertidumbre. Y como suele ocurrir en estos casos, las supuestas fuentes cercanas empezaron a aparecer, como pequeños fantasmas que ofrecían pinceladas de información, a menudo contradictoria, lo que solo añadía más confusión y alimentaba el circo mediático. Un día se decía que estaban intentando superar sus diferencias con ayuda mutua, al siguiente que la ruptura era inminente y definitiva. La montaña rusa de la especulación no daba tregua. Y en medio de toda esta vorágine de especulaciones, de teorías y de silencios, surgieron las noticias más directas y, para muchos, contundentes. Diversos medios italianos, citando fuentes anónimas o supuestamente allegadas a la pareja, comenzaron a asegurar con una insistencia creciente que Demet Özdemir había viajado a Italia con un propósito muy claro: poner fin a su relación con Can Yaman. Se hablaba de encuentros tensos, de conversaciones difíciles y dolorosas, de la constatación de que, a pesar del amor y la conexión que pudieron haber existido, sus caminos debían separarse definitivamente. La narrativa, hasta entonces había sido ambigua, se inclinaba de forma abrumadora hacia una ruptura definitiva, un punto y final sin posibilidad de retorno. ¿Qué pasó exactamente en ese viaje? Esa es, y quizás seguirá siendo por un tiempo, la pregunta del millón. Nadie fuera de su círculo íntimo más cercano lo sabe con certeza absoluta. Las conversaciones privadas, las emociones compartidas en la intimidad, son terreno exclusivo de las personas involucradas. Sin embargo, lo que sí es evidente y lo que los hechos posteriores demostraron de forma contundente, es que tras ese periodo de supuesta crisis y encuentro en Italia, las apariciones conjuntas cesaron por completo. Las redes sociales, que antes eran un hervidero de actividad compartida, de fotos y vídeos que documentaban su relación, se volvieron sospechosamente silenciosas en lo que respecta a su vida en pareja. Cada uno retomó sus proyectos de forma individual, y las publicaciones de ambos empezaron a reflejar vidas separadas, caminos distintos.
Uno de los detalles que más llamó la atención y que, para muchos, actuó como un sello de autenticidad a los rumores, fue la ausencia total de reacciones o comentarios por parte de sus representantes, de sus agencias, o incluso de ellos mismos ante estas oleadas de rumores cada vez más intensos. En el mundo del entretenimiento y especialmente en lo que respecta a las relaciones sentimentales de las celebridades, a veces el silencio es la respuesta más elocuente, más potente que cualquier comunicado oficial. Y en este caso el silencio prolongado, casi hermético, ante una supuesta ruptura tan sonada y mediática, para muchos seguidores, se convirtió en la confirmación tácita de lo que se estaba diciendo, en una respuesta silenciosa pero definitiva. Por otro lado, y siendo honestos y analíticos, no podemos olvidar la naturaleza intrínseca y a menudo efímera de muchas relaciones en el vertiginoso mundo de la fama. Las agendas apretadas que los obligan a estar constantemente viajando y trabajando en diferentes proyectos, las largas distancias geográficas que complican enormemente el mantenimiento de una relación, la presión constante de los medios de comunicación y de los seguidores, y la dificultad inherente de mantener una vida privada en el ojo público, son factores que desgastan incluso las relaciones más sólidas y profundas. Es posible que, a pesar del cariño genuino, de la conexión especial y de la pasión que existían entre Demet y Can, las circunstancias externas, la vorágine de sus carreras y la exposición mediática simplemente no les permitieran seguir adelante juntos de una manera saludable y sostenible. La vida real, con sus complejidades, a menudo choca con los ideales románticos que proyectan en la pantalla. Tras estos eventos y el consecuente distanciamiento mediático, vimos a Demet Özdemir enfocada en sus proyectos profesionales, lanzando nuevos trabajos que demostraban su talento y versatilidad, y manteniendo una conexión constante con sus fans a través de sus redes sociales, pero siempre de forma individual, proyectando una imagen de fuerza y determinación. Can Yaman, por su parte, continuó con su exitosa carrera, especialmente en Italia, donde su popularidad sigue intacta y donde ha consolidado su estatus como una estrella de la televisión. Cada uno siguió su rumbo construyendo sus imperfecciones y sus éxitos por separado. Entonces, ¿cuál es la verdad absoluta? Si somos honestos y nos ceñimos a la información verificable, la verdad absoluta solo la saben ellos dos, y quizás sus círculos más íntimos. Sin embargo, las evidencias, los testimonios recogidos por los medios de comunicación, el curso de los acontecimientos que se desarrollaron tras ese viaje a Italia, y la evidente ausencia de cualquier indicio de reconciliación, sugieren fuertemente que hubo una ruptura. El viaje a Italia, lejos de ser un intento de salvación, parece haber sido el escenario para poner fin a su relación, un punto y aparte definitivo. La manera en que las cosas se desarrollaron, el silencio posterior y el enfoque individual que tomaron sus carreras, apuntan de forma inequívoca a que la historia de amor, tan intensa, tan comentada y tan admirada, llegó a su fin. Es natural sentir cierta decepción o tristeza cuando una pareja que admiramos, que nos ha cautivado con su química y su aparente felicidad, deja de estar junta. Especialmente cuando su conexión en pantalla era tan palpable, tan creíble, que nos hizo soñar con que esa magia perduraría para siempre. Pero debemos recordar, y es un mensaje importante para todos nosotros como seguidores, que más allá de los personajes que interpretan en la ficción y de las imágenes que proyectan públicamente, son personas con sus propias vidas, sus propias emociones, sus propias decisiones y sus propios desafíos. Y aunque nos duela o nos entristezca su separación, su bienestar personal y su felicidad individual son lo más importante y debemos respetarlos. Lo que sí queda claro, y es un aspecto innegable, es que tanto Demet Özdemir como Can Yaman son dos talentos extraordinarios que continúan dejando huella en el mundo del espectáculo. Sus carreras siguen en ascenso, y seguro que nos seguirán regalando grandes actuaciones, proyectos emocionantes y momentos inolvidables en el futuro. Y aunque su relación sentimental haya llegado a su fin, el recuerdo de su conexión, de la alegría que nos brindaron como pareja en Erkencikus, y de la ilusión que generaron en millones de seguidores, perdurará en la memoria de muchos. En resumen, la verdad detrás de los rumores de la ruptura entre Demet Özdemir y Can Yaman en Italia, según las informaciones disponibles, los análisis de los medios y la evolución de los hechos, apunta contundentemente a que efectivamente la pareja puso fin a su relación durante ese periodo en el país transalpino. Lo que comenzó como un romance de película, una historia que cautivó a millones y nos hizo creer en el amor instantáneo y arrebatador, parece haber llegado a su fin, marcado, como tantas otras veces en el mundo del espectáculo, por las presiones de la fama, las agendas incompatibles y las realidades de la vida. Y hasta aquí llegamos con este análisis de hoy, queridos seguidores.
Espero que les haya parecido tan interesante y esclarecedor como a mí. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta historia? ¿Tenían información adicional que deseen compartir? ¿Creen que la distancia y la fama jugaron un papel decisivo? ¿Les sorprendió la noticia? Me encantaría leer sus comentarios y reflexiones en la caja de abajo. ¿Creen que fue una pena su separación, que se perdió una gran historia de amor? ¿O por el contrario piensan que fue lo mejor para ambos, que era un desenlace inevitable ante las circunstancias? Dejen volar su imaginación, compartan sus pensamientos con nuestra comunidad y debatamos amigablemente. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha aportado algo, no se olviden de darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos, conocidos y en sus redes sociales para que todos estemos al tanto de lo que sucede en el fascinante mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. No se queden fuera de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis, más exclusivas y mucho más para compartir. Un abrazo enorme para todos y hasta la próxima.